Bienvenidos amigos de Diario Record a una nueva entrega de las videocolumnas en esta semana de las entregas grupales. Y en esta ocasión me encuentro con Erika Vázquez, Erickson Montenegro y Oscar Castro, a quien les voy a dar la bienvenida y un abrazo a la distancia para hablar en esta oportunidad de lo que viene siendo la reactivación deportiva en el país. La semana pasada el surf y badminton se convirtieron en los primeros deportes en regresar a los entrenamientos de manera presencial, y en esta semana se han ido sumando, con los anuncios previos, está claro, se han ido sumando nuevas federaciones a los entrenamientos presenciales y lo harán y lo seguirán haciendo con el paso de los días y de las semanas. Quería comenzar contigo, Erika, porque me parece que tienes información de vóley. Y hola Luis, hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien desde sus casitas. Sí, bueno, la semana pasada, como bien dices tú, estábamos viendo la reactivación de varios deportes, del bádminton, del surf, pero también es bueno hablar y conocer un poquito de los deportes que se van a venir, ¿no? Recordemos que esto se remonta ya a 2 semanas atrás, si no me equivoco, con el IPD dando el ok para que algunas federaciones vuelvan. Y me parece que era un grupo de 14, 15 federaciones, menos de 20, las que van a volver en ese primer grupo. Y una de ellas era el vóley, que es justo la info que tengo, digamos. Si bien al principio se dijo, perdón, que los deportes colectivos iban a volver después, bueno, la realidad es que tenemos deportes colectivos, me imagino yo que para julio, quizás quincena de julio más o menos, y uno de ellos es el vóley, que en estos tiempos de etapas o de fases, el vóley también ha copiado este ejemplo y ahora mismo se encuentran en una fase cero que implica lo que es acondicionamiento, ¿no? Tener todo lo que son el equipamiento necesario para que los voleibolistas puedan tener alcohol gel, el uso de pediluvios para la desinfección de calzado y también lo que es la zona, ¿no? El CAR de la videna. No han especificado el lugar que van a utilizar, en una de sus notas lo dicen, pero creo que por descarte podemos decir que el CAR de la Videna es una de las casas del vóley, al menos para los entrenamientos. Entonces, como digo, están en esa primera fase de equipar, ¿no? Todo esto. Y ya luego van a venir lo que son entrenamientos, pero con un máximo de 4 personas, obviamente respetando un distanciamiento social. Ellos ponen que sea de 5 metros y con entrenamientos de intensidad media y baja. He visto que varias federaciones están, digamos, poniendo dentro de sus protocolos o dentro de sus fases empezar con un entrenamiento bajo, ¿no? Dado las circunstancias, dado que los deportistas primero están en una etapa de adaptación para ya luego ir un poquito más a un ritmo más acelerado al que estaban acostumbrados, ¿no? Antes de toda esta pandemia. Y bueno, luego en la fase 2 ya se dan entrenamientos de 6 deportistas más o menos. Acá el uso de la mascarilla ya no va a ser obligatorio, por ejemplo, en la fase 2, en la fase 1 sí. Y ya en la fase 3 es una de las fases que más me llama la atención porque dice que se va a plantear la vuelta a las competencias, ¿no? Recordemos que la Liga Nacional de Vóley se dio por finalizada, ¿no? Hace ya un buen tiempo, por todo esto de la pandemia, pero según lo que dice uno de sus últimos comunicados de la Federación Peruana de Vóley, en la fase 3, que imagino yo podría ser en agosto, septiembre, no estoy segura, pero podría ser en esas fechas, se estaría dando a conocer algunas nuevas noticias sobre un reinicio de la liga o cómo vayan a manejar este tema, ¿no? Y ya en la fase 4 es el retorno a los entrenamientos convencionales. Y obviamente cada fase va a depender de que se cumplan las anteriores. En el comunicado también nos dicen que los deportistas que no cumplan alguna de las fases no van a poder seguir con el resto, ¿no? O sea que van a tener ahí algunas amonestaciones y de ese tipo. Uh-huh. Me quería quedar en primera instancia con lo que resaltabas de vóley, uno de los primeros deportes colectivos en regresar a la actividad. Ya lo confirmábamos con cierto asombro en el resumen semanal que habíamos hecho hace ya una semana y media. Ajá. Y porque sí, estaba previsto, digamos, o al menos la información que manejábamos, era que
los deportes colectivos estaban o estaban previstos para regresar luego de implementar el retorno de los deportes individuales o de bajo riesgo, ¿no? Sí. La de vóley no es la única en recibir la aprobación de su protocolo, la Federación de Hockey también ha hecho lo mismo, pero me quería quedar también con la fase 3 que mencionas del protocolo de la Federación Peruana de Vóley por el retorno a las competencias oficiales. No quiero decir que es una medida un tanto apurada, porque está claro que no va a ser a corto plazo el retorno Ujú. de la Liga Nacional, pero sí estaremos en la expectativa de ver los procedimientos para implementar el retorno a la competencia oficial de vóley en nuestro país. Quería Sí, pasar con... Sí. solo una última, Luis, solo para decir de que, o sea, la federación lo pone como que en condicional, ¿no? En la fase 3 se va a plantear el retorno a las competencias, o sea, yo creo que van a hacer un examen de cómo les va en las dos primeras fases y obviamente cómo está el país ante la pandemia, cómo están reaccionando. Y ya a base de ello van a ver si vuelven o no vuelven las competencias, ¿no? Sí, Buen quería punto. simplemente, si me permiten, compañeros, buenas, ¿cómo están? Buenas para todos. Simplemente para acotar, había tenido la información de que si bien la Liga Nacional 2020-21 comienza en noviembre y Ajá. ya decidida la suspensión de la Liga 2019-2020, se iba a ver la posibilidad de que haya un torneo intermedio para darle alguna continuidad a los clubes, solamente con jugadoras peruanas, ¿no? Sin refuerzos extranjeros, y que vaya de septiembre entre septiembre y octubre, ¿no? Y ya en noviembre empieza la liga 2020-2021. Eso. Casi como un torneo relámpago, ¿no? Ujú. Como de preparación, digamos, Sí, de Sí, vamos a... adaptación. creo que también tiene que ver mucho con fines comerciales, porque la casa televisora que pasa los partidos se ha quedado sin muchos partidos de la temporada pasada que transmitir. Entonces, para de alguna manera compensar ese acuerdo, se decidió hacer pero no sé finalmente si se va a poder dar. Depende de los tiempos y de la fase 3 como mencionaba Erika. Sí, sí, estaremos a la expectativa del procedimiento de protocolo de la Federación Peruana de Vóley. Y en tanto, quería conversar contigo, Erickson Montenegro, porque tienes información de lo que fue bádminton, el segundo deporte en regresar a los entrenamientos en el país y el primero en regresar a Videna. Así es, el último, de hecho el último miércoles Sí. tuvieron una práctica abierta recibiendo a la prensa en el que estuvo el presidente de la federación explicando un poco lo que eran los protocolos y que bueno, que también se pudo ver parte de lo que se iba a venir, lo que se va a venir cumpliendo, perdón, en las siguientes semanas, mientras que los deportistas continúen con sus entrenamientos en la Videna, ¿no? Lo primero, obviamente que bueno, hubo un encargado, un doctor, un médico que estuvo midiendo la temperatura a los deportistas al llegar al recinto y que bueno, y que también comentaron los colegas que pudieron estar presentes que también se les midió la temperatura a ellos casi a la mitad del entrenamiento de los deportistas, ¿no? Como bien sabemos, esta primera fase, y ya lo mencionó Erika, va a incluir entrenamientos cortos, los cuales van a durar una hora. Así es que, bueno, otra medida, por ejemplo, que tuvo el bádminton es que cada deportista contaba con un set de plumillas propios, ¿no? Ya que el grupo no era muy grande, decidieron pintar las plumillas de determinado color para asignarlas y que así los deportistas no compartan este set de plumillas, ¿no? Otra cosa que se vio también fue que los deportistas pudieron entrenar sin las mascarillas con la intención de no perjudicar su salud, ya que el tema de estar en constante movimiento y usar las mascarillas los iba a obligar a volver a respirar su propia exhalación y es algo que no es del todo recomendado. Así es que bueno, en ese caso específico, ya que cumplían la distancia establecida o la distancia mínima de separación, podían entrenarse sin mascarillas, pero sí, eso sí, también vieron que una vez que salían del campo, sí se colocaban las mascarillas y que también habían dos personas, o un poco más creo, encargadas de limpiar todas las superficies por las que ellos habían estado y que prácticamente se podía decir que los perseguían por donde ellos iban yendo para tratar de limpiar todo lugar por el que ellos habían pasado, ¿no? Así que bueno,
Me pareció que para hacer la primera práctica, digamos, pública o con acceso a la prensa, se llevó, se llevó de manera adecuada. También en una de las presentas que dio el presidente comentó que, bueno, que espera igual que el vóley, ¿no? Ir viendo cómo va esta fase, que vaya funcionando y que para una segunda fase o para dentro de unos meses una especie de torneo control, algo así, para que los deportistas vayan tomando de a pocos el ritmo, ¿no? Recordar que bádminton, por ejemplo, cuenta con la presencia de Daniela Macías, que es una deportista incluida en el top olímpico y que también cuenta con beca olímpica gracias a sus grandes chances de clasificar a Tokio, ¿no? Así es que, bueno, digamos que fue un poco la figura que apareció, o la primera gran figura del deporte peruano que apareció ese día. Antes de cerrar con mi participación, quería decir también que, bueno, que todo, o que la gran mayoría de deportes que se van a ir reactivando van a tener como lugar de entrenamiento la videna, ¿no? Va a estar el tiro, va a estar pesas, taekwondo, karate, muchos deportes que tienen su sede ahí, tenis de mesa también, así es que el judo, así es que bueno, que un poco me parece que los deportistas de provincia van a tener que esperar un poquito para poder retomar sus entrenamientos, ya que lo que entiendo, o digamos, o lo que desde afuera es que quieren ver que esto en Lima funcione para poder copiarlo en provincias que también tienen gran cantidad de deportistas, ¿no? Como Huancayo, Arequipa, Trujillo y bueno, y muchas otras que seguramente se van a ir sumando más adelante. Badminton, el primer deporte que puso en lupa, digamos, pese a ser el segundo, como ya decía, el segundo deporte en regresar a los entrenamientos, Badminton es el primer deporte, creo yo, en poner en lupa todos los procedimientos y los protocolos de seguridad que se han implementado desde el inicio, mejor dicho, desde el ingreso a Videna hasta la salida del recinto. La desinfección de los autos, la colocación de pediluvios, el constante lavado de manos, el uso de mascarillas, como tú decías, Erickson, porque la federación llegó a compartir una entrevista que le hizo, si no me equivoco, TV Perú a Pedro Pablo de Vinatea y Pilar Jauregui, que se encontraban entrenando y que si bien es cierto que se interrumpió su entrenamiento de cierta manera para llamarlos y atender la entrevista, muy gentilmente atendieron los paradeportistas nacionales este llamado sin antes colocarse la mascarilla, ¿no? Para atender esta entrevista y guardando una distancia prudente con la periodista. Eso sí quería resaltar porque me parece que sí, el bádminton ha expuesto de buena manera los protocolos que se han implementado, al menos en Videna, para el regreso de los entrenamientos presenciales. Oscar Castro, tú tienes información de golf, uno de los deportes que regresó ayer en el Lima Golf Club, si no me equivoco, con la presencia de un grupo de seleccionados nacionales. Hola Luis, compañeros, ¿cómo están? Sí, siguiendo un poco la tendencia de los países latinoamericanos, ¿no? Donde el tenis y el golf habían sido los primeros deportes en volver a la actividad. Aquí en el Perú se tenía claro también que el golf iba a ser uno de los primeros deportes en tener autorización para volver. Y a su favor tiene el hecho de que de que es un deporte, de hecho, que puede ser jugado, puede ser practicado guardando la distancia social, ¿no? Los campos de golf son inmensos, los deportistas pueden moverse por donde ellos quieran, pueden estar muy separados uno del otro, entonces se hace un poco más fácil. Ahora, ¿cuál ha sido la dificultad? Lo decía Erickson, la mayoría de deportes están siendo concentrados en la videna, en el caso del golf, y pasa también con el tenis, estos se disputan en clubes, ¿no? En clubes donde no solamente se juegan estos deportes, sino también muchos otros. Entonces, el protocolo ha tenido que ser adaptado y de alguna manera ha tenido que ser coordinado también con los clubes en los que se va a disputar esta primera fase, en los que se van a hacer los entrenamientos en esta primera fase, para adecuar los protocolos de acuerdo a las medidas, a las exigencias del IPD y del Ministerio de Salud. En el caso de golf, han sido 15 deportistas, la federación no ha querido soltar el nombre de los 15, ha soltado apenas el nombre de un par, que son Patricio Salem y Luis Fernando Barco, que son parte del PGA Tour Latinoamérica, entonces son profesionales, son, digamos, las caras más representativas del golf nacional en la actualidad.
pero también hay un grupo más grande de jugadores, son 15 en total los que van a volver los que han vuelto a las prácticas ya, y en estos días se va a hacer una práctica pública de alguna manera para que todos podamos conocer de quiénes se trata. Han querido tener un poco de cautela con todos estos nombres, porque mucha gente ya quería volver a los clubes, mucha gente ya quería volver a la práctica recreativa también del deporte, y no se quería, digamos, echar más leña al fuego, porque habían algunos comentarios diciendo que habían ciertos tipos de preferencias para algunos jugadores y para otros no, ¿no? Entonces se ha preferido mantener durante todo este tiempo en reserva los nombres. Ya vienen entrenando, es la buena noticia. Por ahora no vienen entrenando en el campo, sino simplemente en el campo de entrenamiento, en el ranch, como le dicen ellos, haciendo tiros, obviamente, de entrenamiento. ¿Por qué? Porque no solo es el hecho de que los deportistas puedan volver a las canchas, sino que hay deportes como el golf, en donde las canchas tienen que estar en condiciones para que ellos puedan practicar su deporte. Y las canchas, por lo menos de Lima Golf y de San Bartolo, que son los dos lugares que han sido habilitados para esta primera fase, no están todavía en condiciones de recibir del todo a los deportistas. Entonces simplemente se está utilizando el campo de entrenamiento para hacer, digamos, golpes de salida, ¿no? En el ranch o en el green también que tienen a un costado para poder entrenar el acercamiento al hoyo, se podría decir. Y seguramente ya con el pasar de los días y cuando los campos estén en mejores condiciones, se empezará ya a utilizar cada uno de los hoyos, tanto de Lima Golf como de la Escuela Pública de San Bartolo. Un Lima Golf Club que, como tú mismo lo afirmas, y la federación, si no me equivoco, lo había publicado, unos campos que, dada la ausencia de mantenimiento en este periodo de cuarentena, no cuentan con el estado ahorita mismo adecuado para recibir a los golfistas y que puedan, digamos, entrenar en este campo. Pero, como tú mencionas también, si bien es cierto que no se puede entrenar en el campo principal, digamos, qué bueno que cuenten con este campo, valga la redundancia, de entrenamiento para poder practicar algunos golpes, como tú mismo dices, la salida o el acercamiento al hoyo, ¿no? Que son temas que van a afinar con el paso de los días. Y quería mencionar también que en el caso del tenis, parte del equipo peruano de la Copa Davis ha venido entrenando ayer, o mejor dicho, sí, ayer participó en este primer entrenamiento Juan Pablo Varilla, Sergio Galdos, Jorge Panta, Mauricio Chazú, Conner Huertas del Pino y Alexander Merino en la primera sesión, digamos, de este deporte en Campo de Marte, un recinto que había sido desinfectado este viernes, fecha en la que se manejaba que iba a regresar este equipo o parte del equipo peruano de Copa Davis, pero que finalmente se dio ayer. Y este miércoles también está programado el retorno a los entrenamientos de un grupo de tenistas juveniles y también de tenistas que forman parte de la selección de tenis adaptado, ¿no? Como Isabelina Paza o Lourdes Castillo. Gimnasia también ha regresado a los entrenamientos en Videna. Hemos visto las historias de Ariane León Prado o de Ariane Orrego, por ejemplo, clasificada a Tokio 2020 en lo que serán sus segundos Juegos Olímpicos. Y estaremos a la expectativa de otros deportes que también consuman su retorno a las prácticas presenciales, a los entrenamientos presenciales, para afinar detalles, ¿no? de su preparación para las competencias que también se van a reprogramar con el paso de las semanas o con el paso de los meses. Compañeros, ¿hay algo más que agregar para cerrar esta videocolumna? A mí me gustaría decir que, bueno, que personalmente me hubiera gustado, valga la redundancia, que de repente la lista de deportistas haya sido un poco más selecta, ¿no? Porque en principio se leía bueno, que iban a ser los deportistas priorizados para Tokio, de los cuales la lista no va más allá de los 50, incluyendo todos los deportes y paradeportes. O que, por ejemplo, iban a ser deportistas que iban a representar o que tienen el compromiso de representar a Perú en los próximos meses,
Sin embargo, vemos casos como el vóley, el fútbol, e incluso el mismo bádminton, que no todos cuentan con esta condición, ¿no? O bueno, bádminton tiene un sudamericano, perdón, programado para diciembre, pero me parece que se ha tratado de que la noticia sea un poco, o se ha tratado de que lo bueno de la noticia se dé por la gran cantidad de deportistas y no por la esencia en sí de lo que era, de que nuestros deportistas más importantes retomen sus entrenamientos, ¿no? Igual, obviamente, el deseo es que todo salga bien y que la mayor cantidad de deportistas se sigan sumando, pero sí creo que de repente fue un poquito apurado, sobre todo por la cantidad de deportistas que se van a ir sumando ya en los próximos días, ¿no? Cuando veamos más actividad. Fuera de eso, y como repito, ¿no? Que bueno, que todo salga bien, que no haya ningún contagiado en los deportes, porque eso significaría que al estar, digamos, en contacto más allá de todos los protocolos, yo creo que implicaría que si algún deportista en las pruebas que se hacen cada 2 semanas, entiendo, sale positivo, el deporte tendría que entrar en mucho más cuidado, ya que igual, recordemos, en la Videna todas las federaciones están una al lado de otra, hay que ser muy cuidadoso a la hora de caminar hacia el estacionamiento o a la hora de que utilizas los servicios higiénicos y cosas mínimas bueno, que esperemos que los chicos cumplan por el bien de ellos mismos. Uno asume que, poniendo un ejemplo, no estamos diciendo que se vaya a cumplir, pero suponiendo que en el caso de bádminton, por ejemplo, se confirme un positivo en este retorno a los entrenamientos, está claro que se puede disponer una nueva suspensión o cancelación de los entrenamientos, ¿no? Está claro que las federaciones sí o sí también han priorizado un grupo de deportistas para este retorno a los entrenamientos. Pero sí, ciertamente coincido contigo, Erickson. Yo también esperaba unos grupos un poco más reducidos, pero esperemos y estaremos a la expectativa de cómo se dispone completamente este regreso a las actividades deportivas en el país. Bien, sin más que agregar, si no hay nada más que complementar, quería invitarlos a que nos sigan en nuestro Twitter, en nuestro Instagram, en nuestro Facebook, o seguir también nuestra página web www.diariorecord.pe para estar al tanto de esta y los últimos acontecimientos del deporte nacional e internacional. Así que con nosotros será hasta una próxima ocasión. Cuídense mucho.